Bueno, y aquí, como todos los días, en esta rutina deliciosa que ya se ha creado para ustedes y para nosotros en EUTV con Rumores de la Calle. Es muy gratificante saber que tenemos esta cita, que ustedes además imponen lo que quieren escuchar, nos sugieren y a veces nos imponen también, y esos tienen todo el derecho a hacerlo, porque nosotros nos debemos a ese público que hace que tenga sentido el esfuerzo, el deseo de hacer una televisión que cuente con la mayor audiencia posible. ¿Cómo estás? Mi querida Leonora, ¿cómo está todo? Hoy no había cola, tú llegaste suavezón, ¿verdad? Sí, bastante suave. La ciudad, desde el 1 de diciembre, siento que tiene como que un ritmo distinto, Pero a pesar de que debería estar con mucha más fluidez. Bueno, eso es que la gente ya no tiene que comprar. Bueno, también el tema de que claro, el susto del apagón. Claro, fíjate, Ramoncito fue a comprarse unas camisitas para Conchole, para estar bonito y no consiguió. No, camisita, yo se lo dije. Laven la ropa con jaboncito de panela para que no se le rompa, porque aquí, queridos míos, con estas maravillas que ha impulsado el presidente Maduro, estaremos en breve con harapos si no cuidan la ropita. ¿Por qué? ¿Qué vas a hacer, pues? Bueno, no, y lo otro es que ya no las vas a tener que lavar a mano, porque sin luz, ¿cómo lavas en claro, lavadora o secadora? Claro. Ahora, yo te voy a decir a ti una cosa. Hay ropa que no se debe meter en la lavadora. Un día voy a hacer un programa, porque como a ti te maletearon, yo creo que tú estás lavando ropa, ¿no? También. Bueno, todavía tengo la fortuna de que me ayudan. Ah, bueno, porque si no yo te voy a enseñar para que la ropita te dure. Porque la cosa no está para dañar la ropita. Es más, que no está para dañar nada, querido, porque dime tú, usted come plasma, pero plasma de televisión de plasma. Usted come nevera, porque usted puede tener la nevera, pero ¿y si adentro no hay nada? Yo recuerdo que en mi familia, que muchos hablaban árabe, hablaban de una nevera de sharmuta. Y es que en una nevera de sharmuta no hay nada nunca, sino un tomate y una jarra de agua. Y bueno, para allá vamos. Bueno, esperemos que no sea cielo, ¿no? Tampoco hay que ser tan dramático, bueno, tan drástico, yo te voy a decir una cosa, mira, yo tengo 15 años comiéndome un montón de cuentos. Entonces, bueno, yo tengo mi derecho ya a empezar a pensar que la cosa no, ¡ay, qué maravilla! No. Yo lo que veo es que vamos como el cangrejo. Pero vamos a ser más positivos. Háblame un poco de los muebles. Ah, claro, ¿ves? Eso sí. Es más agradable a la vista. Sí, los muebles, el triángulo, el diseño es el triángulo. Ahí al final de la calle Madrid, en Las Mercedes, donde usted consigue las cosas más bonitas y además consigue expertos que le recomiendan qué mueble usar para tal ambiente, para qué tipo de casa. De verdad, Muebles El Triángulo en la Avenida Madrid, al final de la Avenida Madrid en Las Mercedes. Y pregunten por el Tito Callejas, que se sabe muchísimo de muebles. Entonces, no, ya tú si eres vivo, me cortaste con ese vaso de cartón. Para que tú veas que hoy tenemos un invitado de lujo, Leonora. Wow, sí. Además que con él vamos a ir pasando como que si... Por gran parte de la historia del siglo XX. De la historia del siglo XX. Y la batalla del siglo XXI. Ajá, exacto. Y además es como que de verdad que el Eclesiastés estaba en lo cierto. No hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? Y lo que cambian son como los personajes y las escenografías, pero el horror, el mal, la desesperanza, como que son las mismas, digo yo. Es el problema cuando uno se enfrenta a la barbarie, y entonces la barbarie tiene una forma. La barbarie no es subjetiva, ni es que a mí me parece que la barbarie no es tan mala, no, la barbarie es malísima. Pero no voy a caer en eso. Yo quiero recibir a alguien que yo amo, respeto,
y que le agradezco infinitamente que esté aquí en Rumores de la Calle compartiendo con Jorge Benesra y conmigo y con toda esa audiencia maravillosa de EUTV. Bienvenido a Rumores de la Calle, mi queridísimo Américo. Querida amiga Leonora, de siempre. Bueno, Y Américo, tú, mi amigo. bienvenido en verdad, y es un honor tenerte acá para hablar de muchísimas cosas y empezar diciendo que, bueno, qué grato es leer esa memoria viva que le has brindado, por supuesto, al país y a la historia, y que seguramente la historia ya en vida te estará compensando ese gran trabajo que has hecho en las letras venezolanas y, por supuesto, en esa lucha social y en eso, lo que podríamos denominar lo poco que queda de esa izquierda intelectual, ¿no? Esa risa se pareció a la risa de Pulgoso, ¿ah? El perrito dice malazo, ¿ah? Bueno, la verdad es que hay una diferencia realmente, ya no de izquierda o no de izquierda, en los políticos de la década la década de los 60, que es el título del segundo tomo de mi memoria, la terrible década de los 60, y los políticos de la democracia, cuando cae la dictadura de Pérez Jiménez. Esto no es culpa de nadie. Para ser dirigente en la época de Pérez Jiménez, dada la clandestinidad, la persecución, la tortura, la seguridad nacional, todo eso, dado todo eso, el dirigente tenía que guardar en anonimato total, porque aparecía el dirigente y era carne de cañón, prisión, claro. de cañón, de lo que fuera. Por eso es que la característica de los dirigentes era el secreto, mantenerse en secreto. O sea que ahí no tenía vida en pantallero. Y tenía la cosa de que era vamos a decirte, un modelo. El modelo del dirigente era un dirigente no muy sonoro, pero muy efectivo, muy organizado. Posteriormente, en el 58, el dirigente es el que salía más en la prensa. Es lo contrario, porque la democracia lo toleraba así. Pero eso generó dos características que se aprecian con el tiempo. Y es que aquellos dirigentes de aquella época, bueno, tienen un calado aparentemente especial o mayor que el que pudieran haber adquirido los dirigentes formados en la democracia, donde la lucha por la figuración, que no es un delito, ni es un error, es simplemente la característica de la época, donde los dirigentes tenían que hacerse muy visibles y por tanto pues era una pelea por los medios de comunicación, etcétera, cosas que no existían. En el 50, No antes del podía 58, existir porque era exacto. contra la propia sobrevivencia de uno. Es que es una característica esencial, que no es culpa de nadie, pero así era, así es, así pasó a ser. Pero ya pasamos 40 años de democracia. Bueno, y hemos entrado en esta situación peculiar que es el chavismo, que podría caracterizarse en una época en que no reina en América Latina un concierto de dictadores militares, ni está el mundo dividido en dos bloques enfrentados y separados por una guerra fría, donde cada uno de los bloques, para poder ganar terreno sobre el otro, pues tenía sus propios autócratas, allá y aquí. Como decía un presidente norteamericano de Chapita Trujillo, sí, ese es un tirano, Pero es nuestro pero es nuestro tirano. Roosevelt. Bueno, lo cierto es que en esa época, pues, de dictadores militares, se generaron una serie de características que después aparecieron. Entonces, en este momento, sin esas características internacionales y con un derecho penal humanitario muy desarrollado, con la lucha por los derechos humanos también ha cobrado una enorme importancia en el mundo. Bueno, se cumplen, los autócratas tienen que cumplir ciertas formalidades que les estaban negadas en el pasado. Esas formalidades es tratar de proceder de unas elecciones, mantener el mecanismo de las elecciones, así sea cargando sobre esas elecciones todos los perversos instrumentos del fraude o del ventajismo, todo lo que se quiera. Entonces abren espacios para la participación electoral, buscando poder. En la OEA, por ejemplo, no hay un solo gobierno que no tenga un origen, por lo menos un origen legítimo, electoral.
Fíjate que Cuba no entró pese a que la OEA quería que entrara. Porque no lo tiene. Porque no puede. Le dirán, bueno, usted entra apenas respete la Carta de los Derechos, la Carta de las Naciones, la Carta de la Organización de Estados Americanos. Si usted respeta esta carta, tranquilo. Pero entonces se ingeniaron y crearon otro parapeto que lo preside Raúl Castro. Es el otro parapeto, Ajá. pero sin la formalidad. Ajá, de la OEA. Se presenta como una especie de alianza de grupos Ajá. De los amigos, pueblos, pero no tiene en la estructura del sistema jurídico interamericano, no tiene el rango que tiene la OEA, aunque la OEA haya sido despojada, desaguada de mucho contenido, sin embargo ahí está. Para poder permanecer en ella no se necesita un origen electoral. Y esa es la razón por la cual las autocracias se disfrazan electoralmente. Ahora, Américo, tú que haces esas memorias importantísimas para lo que es la historia viva de un país, para lo que es esa memoria que tiene que permanecer porque el que olvida está liquidado. Mira, tú has dicho una bellísima, eso que tú has dicho es bellísimo. Una de las grandes definiciones de lo que es el totalitarismo moderno es la lucha por la destrucción de la memoria. Es la memoria contra el olvido, porque entonces la civilización democrática debe rescatar lo que aquel trata de destruir, la memoria contra el olvido. Y bueno, la memoria es apoderarse de la historia y cambiarla. Yo le pasé revista a esta colección de bicentenario, que es los textos oficiales que quieren imponerle. Afortunadamente la lucha tenaz de los padres, de los educadores, ha aplazado esto. Que quieren imponerle, ahí se dicen cosas como esta. A muchachos de 5º grado se les describe la batalla de Carabobo y no figura el general Páez. Yo te diría que el general Páez fue el que ganó la batalla de Carabobo. Bolívar no pudo entrar en combate. Y por eso es que Bolívar nombra a Páez, su supuesto enemigo Páez, lo nombra general en jefe en el propio campo de batalla de Carabobo. Y luego cuando hablan de Fermín Toro, ese ilustre personaje, dicen que su defecto era que era paecista. Le dicen eso a unos muchachos. Pero más grave todavía es cuando hablan del Caracazo. Primero lo presentan como una fecha gloriosa, digna de ser recordada, pero después pasan a peor. Dicen, por ejemplo, que el Caracazo se produjo. Carlos Andrés Pérez tenía 2 semanas y alguito en el poder, como respuesta al paquete neoliberal de Carlos Andrés Pérez. El paquete que se aprobó fue mucho después. Ahora fíjate, ese Pero libro. entonces, Ajá. Eleonora, dicen que Carlos Andrés Pérez, le dicen a esos muchachos, mandó a masacrar al pueblo. ¿Qué es eso, chico? Yo no, independientemente de lo que se piense de Carlos Andrés Pérez, pero no se puede mentir de esa manera y difundir el odio, impregnar de odio a unos muchachos que están abiertos que quisieran abrirse a todas las corrientes del pensamiento para decidir a ellos. Ahora fíjate, tanto Jorge como Américo, qué maravilla es esta ventana de verdades, de memorias, de personajes que nos hablan con la verdad, porque eso es lo fundamental. Vamos un momento a un corte y regresamos con Américo, que lo vamos a tener aquí acaparado en bastante tiempo porque tiene demasiado que decir. No, ¿viste?